estructura y acción en la violencia de género, familia y ciudadanía democrática, el cuidado de los individuos y de los grupos. ¿Quién se cuida? Democracia familiar y cuidado de las criaturas. El rol laboral, la vida doméstica y la crianza de los hijos. Los dejo y vamos a tener el placer de escuchar y de recibir aquí a María Jesús. Muchas gracias. Obviamente me veo obligada a agradecer la invitación. En el fondo, interpreto que es una forma de reconocer el trabajo hecho. Espero estar a la altura de las circunstancias y realmente las situaciones de compromiso, porque el esfuerzo que supone traerme desde España debería estar justificado. Si no, qué horror, qué horror. Ustedes saben que las democracias actuales se basan sobre todo en la idea de libertad y sin embargo y el individuo ocupa el centro de la escena y la noción de libertad, de elección, en cuanto a los vínculos que se establecen, etcétera, ocupa un lugar central. Venimos en cambio de sociedades en que se tenía una concepción comunitaria, de tal manera que el individuo se entendía que no era nadie, sino formando parte de un grupo, que fuera su país, su familia, etcétera. Pero el individuo quedaba disuelto en el grupo y se entendía que la individualidad era falsa, puesto que lo más básico y elemental, como es el lenguaje, se adquiere de las generaciones pasadas, que es justamente el vehículo a través del cual te puedes expresar y relacionar con los demás. Claro, en estas sociedades previas, no dudo que habían vínculos de opresión, que el feudalismo obviamente no era liviano para los siervos de la gleba, esto está claro, pero había un vínculo de responsabilidad entre el señor y el siervo. Se tenía que hacer cargo de... Obviamente no estoy pretendiendo que la relación fuera liviana, pero sí que había una relación de responsabilidad. En las democracias occidentales, ¿cómo se fundan? Bajo la idea de que el ciudadano no necesita a nadie para nada, tiene una entidad propia, colabora, compite en una esfera exenta de emociones y guiada por el cálculo. Esto es el supuesto. Esta ficción de ese ciudadano autónomo, autosuficiente, que libremente elige relacionarse o dejar de hacerlo con los demás, que pacta unas reglas de juego para evitar las agresiones, sospecho que ese pacto procede de no tener, y lo lamento, la garantía de que en las agresiones seas tú el ganador, sino que cabe la posibilidad de que sea el otro el que gane, facilita el pacto. Esto es una ficción. Y es una ficción porque parte del supuesto de la autonomía de las personas. Obviamente es una aspiración perfectamente legítima la de la autonomía y en ocasiones la conseguimos. Somos ocasionalmente autónomos en algún grado, pero el problema que nos plantea es que la dependencia está omnipresente. A título de ejemplo, ahora podemos estar reunidos porque funciona la luz, porque las cámaras están funcionando, porque quien ha tenido que preparar el entorno lo ha hecho y no hubiéramos podido juntarnos sin el esfuerzo de una multiplicidad de personas. O sea, somos dependientes de muchas personas para hacer cualquier cosa que hacemos y esa dependencia no se consigna. En cambio, insistimos en la existencia de vínculos diríamos de libertad. Estoy contigo porque quiero, si no quisiera no estaría contigo. ¿Cómo se mantiene la ficción de la autonomía del individuo cuando los seres humanos estamos sujetos a la dependencia? A través de construir la noción de una unidad orgánica que de algún modo se asemeja al comunitarismo precedente a las democracias burguesas, una unidad orgánica en la cual se circunscribe la dependencia. De tal manera que el ciudadano es el cabeza de una familia la cual mantiene vínculos orgánicos,
de tal manera que la unidad básica son una mujer, un hombre y los hijos que puedan generar. El individuo en el fondo es un cabeza de familia, no es una individualidad empíricamente considerada, sino el cabeza de una familia. Les traeré a título de ejemplo un artículo que es fundamental en la Constitución española. Saben que cuando se habla de ciudadanía se hace referencia a dos características que permiten definir la posición de ciudadano o de ciudadana, y debo decir ciudadano, lo justificaré, que es la participación en el trabajo y la defensa del territorio nacional. Es decir, tienen estatuto de ciudadanía quienes participan en la producción, en actividades remuneradas, y quienes finalmente, en última instancia, deben defender el territorio nacional en caso de ataques. Vamos entonces al artículo 35 de la Constitución española para ver en qué consiste ser ciudadano. Dice ese artículo de una manera prácticamente textual: todos los españoles, aquí podríamos equiparar a españoles a ciudadanos españoles, tienen el deber de trabajar. La ciudadanía tiene primero el deber de trabajar. Parece razonable que el legislador haya señalado en primer lugar el deber, puesto que habría poco que gestionar, que coordinar o que acordar si no hay sociedad, si no estamos produciendo la sociedad. Por lo tanto, es más que razonable que el legislador empiece por el deber de trabajar. Hay que producir el mundo en que vivimos para que podamos saber de gestionarlo, de llegar a acuerdos, etcétera, etcétera. Y el derecho al trabajo, a elegir libremente profesión u oficio y a obtener unos ingresos suficientes y, aquí atención, para cubrir las propias necesidades y las de la familia. ¿A qué les suena a ustedes? A mí me suena a patriarca. Porque claro, si se pudiera hacer broma con estas cosas, me atreveré a hacerla. Si es un derecho individual y no del cabeza de familia, entonces me pido vivir en una comuna, porque cada uno de nosotros y de nosotras tendríamos derecho a unos ingresos suficientes para cubrir las propias necesidades de las familias. Por tanto, viviríamos en la total abundancia. O sea que hemos de entender que cuando se plantea la noción de ciudadano, se está planteando implícitamente una unidad orgánica, en que un cierto cabeza de familia se hace cargo del sostenimiento de los miembros de la familia. Lo que queda oculto y a lo que no se hace referencia explícita es a la situación de la mujer, o diríamos del complemento del cabeza de familia, porque allí donde se hace referencia al cuidado de las personas se refiere siempre a la familia, no se hace referencia a la mujer debe cuidar a los dependientes, debe cuidar a las criaturas, debe cuidar a los enfermos, sino que la familia debe, como si la familia fuera una entidad y sus miembros fueran partes de esa entidad. Una relación de carácter totalmente orgánico. Ahora bien, como decíamos, la Constitución nos indica, nos permite sospechar la figura de un cabeza de familia, pero una característica de la Constitución es que no he acabado de señalar el contenido del artículo. El artículo finaliza diciendo sin que pueda prevalecer discriminación por razón de sexo. En el fondo, ¿qué nos está diciendo la Constitución? Que el sexismo es prescindible, pero el patriarcado no. O sea, es imprescindible una modalidad de organización social por la cual se crea una unidad orgánica, que es la familia, la cual se hace cargo de la precariedad humana. Mediante esta operación desaparece de la escena política pública la precariedad de la dependencia y queda trasladada a la esfera privada. No es tema. Y mediante esta operación se puede mantener razonablemente la ficción de que las personas son autónomas. Porque la evidencia de la dependencia se experimenta, se vive cotidianamente en la familia, no en la esfera pública. ¿Cómo se consigue esto o qué efectos tiene sobre las mujeres esta operación?
Diríamos que es una operación equiparable a lo que se ha denunciado referido al medio ambiente. A mí me recuerda mucho los discursos sobre el medio ambiente y la degradación del medio ambiente con la situación de las mujeres. Habrán oído, sin duda, la referencia que se hace a que se produce una externalización de costes sobre el medio ambiente cuando las empresas realizan sus actividades, es decir, que utilizan del medio ambiente pero no lo conciben como un coste. Lo que implica es la degradación del medio ambiente, porque puesto que no es considerado un coste la utilización del entorno. Diríamos que en el caso de las mujeres ocurre algo similar. De tal manera que respecto de las mujeres se produce una externalización de costes de producción de la vida humana. En la producción de la vida humana, que deberíamos entender que es una cuestión, un problema común a todos y todas, en cambio se traslada a las actividades de las mujeres. Y las mujeres realizan esa actividad sobrecargándose respecto del conjunto. Esto beneficia, no se nos escapa a la empresa en la medida en que los costes de producción de la vida humana que se requiere para las actividades empresariales corren a cargo de las mujeres en la mayor parte de ellos. Del Estado, ¿por qué? Del Estado por el hecho de que no tiene que ocuparse, o en todo caso de un modo residual y secundario, de los costes nuevamente de producción de la vida humana, que son absorbidos con el trabajo de las mujeres, y de los propios hombres, en la medida en que su disponibilidad para el trabajo y para las exigencias de autonomía, de dedicación, de priorización de las actividades laborales respecto de cualquier otra actividad, solo es viable porque hay mujeres que lo hacen posible. En una investigación que realizamos y que se refería a las condiciones del desarrollo de la carrera profesional de las mujeres y de los hombres, pues constatamos en las entrevistas en profundidad, mi universidad, que efectivamente había una considerable sensibilidad respecto de la problemática de las mujeres para hacer carrera universitaria. Pero fíjense en la manera como se manifiesta esa sensibilidad. Era como si fuera una anomalía la situación de las mujeres, siendo lo anormal la situación de los hombres. Recuerdo, por ejemplo, a un catedrático que decía que las mujeres lo tienen fastidiado, porque como se ocupan de la familia, pues lo tienen fastidiado para hacer carrera académica. Entonces era como algo, un elemento extraño que interfería en la carrera académica. Yo sugiero otra lectura distinta de suponer que es una desviación la situación de las mujeres respecto de la normalidad universitaria. ¿Por qué no invertimos el discurso y decimos cómo es que los hombres hacen carrera académica? No nos preguntemos tanto cómo es que no la hacen las mujeres, sino cómo es que no la hacen si la hacen los hombres. Pues es claro de contestar, porque sistemáticamente externalizan los costes de producción de la vida humana a las mujeres. Y por lo tanto, diríamos, y estoy hablando no en términos morales, sino en términos económicos, quiero insistir sobre ello, porque no estoy pontificando sobre qué está bien y qué está mal, que se produce una situación de explotación. Y la explotación es un término económico. Moral no entro ahí. No es mi tema hoy. Entonces, se produce una situación de explotación. Es decir, un hombre hace carrera académica porque externaliza hacia una mujer o varias los costes de producción de la vida humana que está bajo su responsabilidad. Y añadiríamos, y la universidad puede dictar las exigencias que comportan desarrollar vida académica porque transfiere a las mujeres los costes de producción de la vida humana. Y esto es el problema general que se produce y que permite vivir bajo la fantasía peligrosa, por lo menos, de que los seres humanos somos autónomos. Escondemos la dependencia de las personas en las cuatro paredes del hogar y asignamos a las mujeres en las tareas de cuidado. ¿Cuál es el problema que se presenta? Es una buena respuesta, porque vamos a decir, bueno, si la gente está bien cuidada mediante este dispositivo,
¿Por qué no lo dejamos como está? Y ya, no compliquemos las cosas, tenemos el problema resuelto. La cuestión es si tiene algún tipo de coste para la población en su conjunto y para la constitución de la democracia, que es el tema que sobre todo nos ocupa hoy, el hecho de que se externalice a las mujeres los costes de producción de la vida humana. El problema que se plantea es que, por una parte, ocurre que se acentúa la noción de persona objeto de cuidados y persona cuidadora, y la suposición de la existencia de una relación de poder entre quien cuida y quien recibe cuidados. De tal manera que la mujer se alimenta con sentimientos de omnipotencia en la medida en que vive que la vida de los demás depende de ella. Siente que lo puede todo y, de hecho, el sentimiento de poder cuando se cuida de alguien precario creo que es mucho más intenso que el que se experimenta entre las condiciones de vida cotidiana. Seguramente cuando se tienen cargos públicos, etcétera, etcétera, experimenta un sentimiento de poderío considerable que viene alternado por un sentimiento de impotencia. Tiene dos caras. La omnipotencia siempre tiene la cara de la impotencia, en el sentido que las mujeres experimentan ser absorbidas, no tener vida propia. Por una parte, el mundo no funciona sin ellas, por otra parte, son absorbidas, sus energías son como si alguien las estuviera extrayendo y las dejaran sin energías y sin vida. Esta relación de poder implicaría por parte de quien recibe cuidados sentimientos de gratitud, puesto que dices, menos mal que no pudiendo valerme por mí mismo o por mí misma, hay alguien que se ocupa de mí. ¿De qué dependería que se experimentara gratitud? Y hay indicios de que no es gratitud el sentimiento dominante. Digo entre paréntesis, adelanto, no hay gratitud por el hecho del menosprecio que se tiene hacia las actividades de cuidado. Indica que no hay gratitud, que hay más bien hostilidad. El sentimiento de gratitud se podría experimentar en la medida en que la persona tuviera conciencia de su precariedad, reconociera que no puede por sí misma y que necesita de los demás. Pero experimentar ese sentimiento de vulnerabilidad y de precariedad requiere mecanismos de socialización. Las personas no nacemos con el sentimiento de precariedad, justamente nacemos con un sentimiento de impotencia. El proceso de maduración hace que notes que en el mundo no estás sola, que hay otras personas, que las cosas no pasan simplemente por quererlas, etc. Vas adquiriendo límites de tu persona a lo largo de los años y en tu relación con los demás. Entonces, el sentimiento de precariedad requiere desarrollarse, pero la pregunta es cómo se puede desarrollar el sentimiento de precariedad en sociedades que ignoran la propia existencia de precariedad, dado que la han enclaustrado en las paredes del hogar. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se consigue? Es muy difícil socializar en la conciencia de la vulnerabilidad en sociedades que ocultan la vulnerabilidad. Habrán experimentado seguramente, porque no creo que sea un bicho raro experimentando sensaciones, que cuando nos ponemos enfermos o enfermas y no podemos asistir al trabajo o tenemos que suspender alguna actividad, no nos sentimos mal o apenados, nos sentimos culpables. O es un sentimiento que solo he experimentado yo. La sensación de culpabilidad, obviamente, uno solo puede ser culpable de aquello que depende de su voluntad. Por lo tanto, el sentimiento de culpabilidad que experimentamos es más que sospechoso, porque indica que no asumimos que somos precarios, que no asumimos que no controlamos la enfermedad y la muerte, que son hechos que son independientes de nuestra voluntad. Y como no lo asumimos, o diría el indicador de que eso no lo estamos asumiendo, es el hecho de que experimentemos culpa y no pena o preocupación por el hecho de no poder cumplir con nuestros compromisos debido a una enfermedad. Preferimos ser culpables de algo porque indica que tenemos poder que admitir que no tenemos poder. Entonces nos enfrentamos a un problema de socialización del cuidado. ¿Cuál es el problema de socializar el cuidado? De un modo en que
reciba la consideración que se requiere. Claro, para enfrentar la socialización del cuidado habría que salir del supuesto y artificial par dependiente cuidador o cuidadora, porque es un par en que supone a la cuidadora invulnerable y que la dependencia, la vulnerabilidad está en la persona que es objeto de cuidados. Esto requeriría entonces concebir cada persona como objeto de cuidado y como cuidadora. Les pondré un pequeño ejemplo para que nos situemos. La cuidadora necesita cuidados, por ejemplo, salir a distraerse, irse al cine, salir con las amigas o los amigos. ¿Cómo puede cuidar quien es objeto de cuidados a la cuidadora? Diciéndole, ya estás aquí, mira que eres pesada. Pensaba que tardarían más en llegar, o pidiéndolo todo a la vez. ¿Cómo puedes maltratar a quien cuidas? Llevando la sopa fría. A mí, desde luego, cuando sea más vieja, si me traen el café con leche de la mañana frío, me han amargado el día. O sea, si me quiere amargar el día, café con leche frío por la mañana. Entonces, se requiere romper la ficción de que hay quien cuida y hay quien es dependiente. Y asumir el hecho que todos cuidamos y somos dependientes. Implicaría entonces salir de relaciones de complementariedad, de yo aporto ciertas características y tú aportas otras, y entrar en relaciones de reciprocidad. Tú aportas lo que yo aporto. Es el caso de amor, con amor se paga. No se puede pagar de otro modo. Como no se puede pagar el cuidado más que cuidando, no hay otro pago del cuidado que cuidar. Como no hay otro pago del proveer, que es la función que se les asigna socialmente a los hombres, que aportando provisión. Si esperamos del hombre que aporte cuidados, yo creo que deberíamos decirnos a las mujeres que los hombres razonablemente y en simultáneo, no en diferido, deberían esperar de nosotras que aportáramos ingresos. No llevar el peso angustioso de que toda una familia dependa de tu trabajo, sino compartir esa preocupación con una compañera, como compartir la preocupación por el cuidado de las personas con un compañero. Por lo tanto, se trataría de salir de los vínculos de complementariedad, tú haces una cosa y yo hago la otra, a vínculos de reciprocidad. De ti solo pido lo que te doy, no otra cosa distinta. De ti no espero algo diferente. Por lo tanto, mi relación contigo no es porque te necesito, es porque te quiero. El vínculo de complementariedad dificulta una cosa muy seria, que es poder preguntarse y responder con un grado de certeza satisfactorio si estás con el otro o con la otra porque le quieres o porque le necesitas. Es una pregunta muy difícil de responder cuando el vínculo es de complementariedad y en cambio tiene una respuesta muy fácil cuando el vínculo es de reciprocidad. Entonces, nos encontramos, lo que yo propondría, previamente hablaré de dos concepciones del Estado y aquella en la que me inscribiría de cara a hacer una propuesta de refundación de la sociedad, reconstitución de la sociedad. Podemos hablar de que hay dos concepciones del Estado. Un Estado mínimo es el Estado liberal radical, aquel en que solo interviene estrictamente en materias de protección y defensa, pero que deja a los ciudadanos a su libre albedrío para que establezcan relaciones sociales. Y luego, un Estado perfeccionista, el cual tiene unos principios éticos expresos y que activa los mecanismos que permiten que sean realizados. En ese estado perfeccionista habría que plantearse la centralidad que se le confiere a la idea de la dependencia y la importancia de abordar los problemas de dependencia, de tal manera que no dejaran de ser una actividad residual del Estado para ser una actividad central que diera la medida de la calidad de la democracia. Se requiere para ello concebir la dependencia no como un hecho aislado
específico, sino como un hecho universal. Tardamos en crecer, a lo largo de nuestras vidas padecemos enfermedades que pueden demandar atenciones. Si tenemos suerte, llegamos a viejos o viejas y lo hacemos cada vez con mayor edad. Lo que quiere decir es que el panorama es de un volumen abrumador de atención a personas de la tercera edad, porque tardamos más en morirnos y seguramente en mejores condiciones físicas, pero con el paso de los años cada vez más duro. Adicionalmente, sabemos perfectamente que cuidar de criaturas es una carga liviana, porque estás contribuyendo a algo que nace, que crece, que mejora. La criatura hoy habla, hoy anda, mañana habla, al tercer día ha aprendido a leer, al cuarto. Y es como si expresaras a través de la criatura la confianza en el futuro y cómo el futuro va mejorando. Pero acompañar la muerte es un hecho en sociedades en que viven de espaldas a la muerte, es un hecho insoportable. Irrita. No es agradable cuidar de viejos en un contexto en que se niega la enfermedad, la vejez, la muerte. Y por lo tanto podemos anticipar que se produzcan situaciones de maltrato, pero de maltrato recíproco, porque como he dicho hace un momento, pues del mismo modo en que la persona que recibe cuidados tiene un modo de negar que lo requiere, que es despreciar todo lo que se hace por ella, la persona que cuida ha de manifestar necesariamente, y no debe sorprendernos, ciertos sentimientos de hostilidad a quien cuida, mezclados con amor, eso no lo dudo, pero en una sensación de carácter ambivalente. Por una parte, no tengo vida propia porque me tengo que hacer cargo de ti, sin duda te quiero, pero al mismo tiempo te odio, no te soporto, me estás amargando la vida, me estás dejando sin vida propia, etcétera, etcétera. Sentimientos encontrados en una y en otra dirección. Entonces, vuelvo a insistir, requerimos de instituciones que socialicen a las personas en la precariedad y en la vulnerabilidad, puesto que no nacemos con conciencia de precariedad y vulnerabilidad. Y la adquisición de límites, los psicoanalistas saben perfectamente que es una de las tareas más difíciles que se dan en los trastornos de carácter emocional, que la persona adquiera límites de su persona, quién es, quién no es, de qué es capaz y de qué no es capaz. Entonces, requerimos crear condiciones que hagan posible la conciencia de la vulnerabilidad. Y la conciencia de la vulnerabilidad implicaría un pacto fundador de la sociedad que no se basara en la libertad, sino en la necesidad. Sabemos que en las relaciones amorosas pues la gente se mira tiernamente a los ojos diciendo sin ti no puedo vivir. Y paradójicamente no somos capaces de mirar a la sociedad a los ojos diciéndole sin ti no puedo vivir. Cuando es dudoso que sin ti no pueda vivir, me estoy refiriendo a la pareja, y es seguro que sin la sociedad no puedo vivir. Lo uno es seguro, sin la sociedad ni contemos con que vamos a poder vivir. Y si la pareja, hombre, es un disgusto, pero se puede vivir. Aunque preferimos no vivir sin la pareja, obviamente, no estoy sugiriendo que da igual. Es un disgusto, pero no es cierto. Entonces, el pacto fundador de la sociedad, a mi entender, debería basarse en la conciencia de la vulnerabilidad, que permitiría decir sin ti no puedo vivir y por lo tanto el otro es una necesidad para mí, recíprocamente. No es que tengo que aguantarte, no es que me sales a cuenta, que es, diríamos, el cálculo que prevalece en este momento. La idea me sale a cuenta, por otra parte, tengo que pactar contigo porque no tengo una clara noción de en qué medida si producen antagonismos y rivalidades sería yo quien ganara. Por lo tanto, mejor negocio que hacemos cuando hay problemas para evitar que corra la sangre por las calles. El pacto desde la necesidad es de otra naturaleza. Es sin ti no puedo vivir. Y la noción de libertad queda desplazada por la noción de responsabilidad. No se nos escapa que en este momento hablar de responsabilidad suena horroroso.
lamentablemente no se me ocurre otro modo de refundar la sociedad que tenga en cuenta qué es el ser humano y qué es lo que es imprescindible para el ser humano. Pero para que esto sea posible, se requiere que la tarea de cuidado sea una responsabilidad universal. Es imposible adquirir conciencia de la vulnerabilidad si no se hace de carácter universal, porque en el caso de las mujeres alimenta sentimientos de omnipotencia, ser ellas quien cuidan, o sea, la vida depende de ellas. De hecho, habrán oído frecuentemente a madres decir, te lo he dado todo. Claro, la respuesta obligada es mucho mamá, pero todo no. Y has dado mucho. Se requiere sacar a la mujer de la posición de omnipotencia por la cual la vida no existiría si no fuera por ella. Y se requiere sacar la vulnerabilidad de la posición pasiva, donde si soy vulnerable y dependiente, solo soy vulnerable y dependiente. Entonces, ya para terminar, el planteamiento sería pensar en una sociedad en que el pacto fundador fuera el reconocimiento de la vulnerabilidad y de la necesidad de los otros juntamente con la responsabilidad de los unos para con los otros. Pero vuelvo a insistir que ese pacto no es viable si no se crean condiciones de socialización primaria, básica, en que las personas adquieran conciencia de sus límites y de su necesidad de los demás. Y no se me ocurre otro camino que el de eliminar la división sexual del trabajo para que el cuidado sea una actividad de carácter universal. Mientras mantengamos la división sexual del trabajo, el cuidado no es una actividad universal. Y vuelvo a insistir, y si el cuidado no es una actividad universal, no cabe la posibilidad de que adquiramos conciencia de la vulnerabilidad y de que refundemos la sociedad basándonos en la necesidad recíproca que tenemos los unos respecto de los otros y basándonos en la responsabilidad que contraemos ante esa necesidad recíproca. Muchas gracias. Nosotros. Y por supuesto, vamos a ver ahora la ronda de preguntas. Voy a proponer que para que podamos hacer una ronda de preguntas interesante y que dé oportunidad a María Jesús de contestar con comodidad. Si hay quienes quieran formular esas preguntas, hagamos una primera ronda, 5 o 6 preguntas, y cedemos la palabra a Jesús para que la responda. Así que tienen ustedes el uso de la palabra. Como para allá veo a alguien. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Poco. Bueno, es un placer para mí tenerte por acá. Yo quería hacerte una pregunta. Ahora va. Bueno, mi nombre es María Alicia Gutiérrez, yo soy de la Universidad de Buenos Aires y quería hacerte una pregunta en relación a un concepto que vos trabajaste en casi toda tu exposición, pero que al final me parece que un poco cambiaste, y es la noción de la condición humana como precaria. Que después dijiste vulnerabilidad en algún momento. No sé si lo usás como términos intercambiables, si no me gustaría que hicieras si nos podrías aclarar un poquito esto, porque en general desde la teoría social y demás tenemos bastante asociado la cuestión del precariado en relación a las condiciones económicas, a las condiciones del mercado y demás, y no a lo que llamaríamos vulnerabilidad de la condición humana, digamos. ¿Hay alguna otra pregunta en este momento? Tenemos la posibilidad de contestar que sí, luego hay alguna otra intervención, pues haremos ronda. Sí.
Efectivamente, como bien has sospechado, no entiendo que vulnerable y precario sean términos sinónimos. Lo que quiero recoger con ambos términos es, por una parte, con el término vulnerabilidad, el hecho de que las personas somos susceptibles de recibir daños, de básicamente, no tener control de nuestras propias vidas, no depender de nuestra voluntad nuestras vidas, y con el término precariedad, el uno se refería sobre todo a las condiciones internas de la persona y el otro, como sospechabas, a las externas. O sea, por uno, no tengo control de mi propio organismo, y el otro, no tengo control de las condiciones de relación social, efectivamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo voy a aprovechar este lugar para en la línea de lo que se estaba discutiendo en este momento, plantearte también algo que viene al hilo de cómo se usan en este momento en la teoría social y en la teoría política e incluso en el derecho expresiones como básicamente la de vulnerabilidad. Suele hablarse de personas vulnerables. Esto es como si la condición de vulnerable fuera una condición que depende exclusivamente de algo así como lo que somos, y lo que somos como una existencia que es, ¿cierto? No depende de nosotros, pero que de algún modo nos define. Y no suele, sobre todo en ciertas lecturas de los grupos que se consideran vulnerables o a los que se llaman vulnerables o por los cuales se reclama protección, no suele establecerse el nexo entre qué ocurre con el mundo social en el que viven y en qué medida es ese mundo social el que genera condiciones en las cuales algunos o algunas se sitúan en situación de vulnerabilidad. Insisto, me parece que esto es importante porque también define cuestiones de responsabilidad, no solo individual, sino social. Digo, si yo soy vulnerable por lo que soy, y lo que soy es lo que resulta de lo que hago, de lo que creo, de lo que pienso, y el contexto en el que vivo nada importa, pues entonces la responsabilidad es solo mía, y entonces resulta que cada uno tiene que encontrar su camino así como un individuo libre, autónomo, etcétera. Que es una de las definiciones de ciudadanía que han funcionado históricamente con más fuerza. Por el otro lado, si se invierte el análisis, y si, como vos decías, y esto sí lo marcaste mucho, sin sociedad no hay humanidad posible de la cual hablar, pues entonces hay una responsabilidad que nos excede y que le compete tal vez a unos más que a otros, que es lo que hace que haya quienes están en condiciones de vulnerabilidad y otros para los cuales ni siquiera en sus peores pesadillas la vulnerabilidad aparece como una situación que los afecte. Y me parece que sería interesante que ahondaras un poco en esto, básicamente porque creo que hay en este momento una especie de boom de la cuestión del cuidado y de las políticas de cuidado. Y entonces parece una novedad en la teoría social y muy especialmente en el mundo de la teoría feminista, ¿no? y de la militancia feminista. Y me parece que es todo lo contrario, que el feminismo ha discutido desde hace mucho tiempo y con puntos de partida epistemológicos, políticos distintos, qué es esto de los cuidados y por qué se asocia tan fuerte los cuidados y las mujeres en el mundo en el que vivimos. Que me gustaría que... Claro, la cuestión de la vulnerabilidad, yo creo que la vivencia, y seguro que ha sido una situación también vivida en Argentina, estoy convencida, la cuestión de la vulnerabilidad y la precariedad.
En mi país, las personas con un cierto nivel de ingresos, un cierto trabajo, etcétera, etcétera, se sentían afianzadas socialmente hasta que llega la crisis y no pocas personas que pertenecían a la clase media se han encontrado teniendo que acudir a los comedores públicos porque no tenían suficientes ingresos para sobrevivir. Entonces, pero no sé, estas personas no se representaban a sí mismas como precarias. Y sin embargo, diríamos, en cada persona en su nivel, la precariedad es un hecho de carácter universal, que se puede presentar de una manera abierta o no. Estoy pensando, por ejemplo, podemos experimentar que los vecinos son una pesadez, un mal que hay que soportar. Pero de repente, pues un día tenemos una inundación en la vivienda y desesperados acudimos a los vecinos y los vecinos se deshacen por ayudarnos y nos sentimos horrorosos. Porque ese sentimiento de no necesito de los demás, bueno, de repente baja tu ego en cuanto a la autovaloración de tu autonomía y todo lo que puedes. Entonces, yo entiendo que ciertamente hay grupos particularmente precarios, no voy a negar la existencia de desigualdad social y por lo tanto está fuera de discusión que hay colectivos y unas condiciones de precariedad extremas que no tienen la más mínima posibilidad de control de sus propias vidas. Sus vidas vienen determinadas por elementos del todo ajenos, pero sí que querría insistir en que se ha tenido poca atención a que precarios lo somos todos. Cada uno en su nivel, pero lo somos todos, es una condición universal. Como lo es universal la condición de vulnerabilidad. Es decir, yo puedo tener una salud de hierro hasta que dejo de tenerla. Está clarísimo. Y esto, con el paso de los años, te vas enterando de lo que vale un peine. De que estabas orgullosa de no ir nunca al médico porque no te hacía falta para nada, porque tu salud te dio hierro, a no salir de la miseria sanitaria porque te va fallando todo, te tienen que operar las cataratas, la sordera y no paran de ocurrir cosas. De tal manera que con todo y reconociendo la existencia de desigualdades, la centralidad que tiene atender a la existencia de desigualdades, creo, para mi confianza, que hay elementos universales que permiten plantearse un pacto en que se conciba al otro como una necesidad y no como un mal menor o algo que sale a cuenta, que es la visión que tenemos en este momento del otro. Es un mal menor, es decir, bueno, hay que aguantarlo porque finalmente también me aguanta a mí, ¿no? O sale a cuenta, bueno, cuando colaboro con el otro pues me sale más productivo. O me tengo que poner de acuerdo porque vamos a evitar agresiones recíprocas, salir de este modelo que es el dominante, de estoy contigo porque me sale a cuenta, o pacto contigo reglas de juego para evitar agresiones recíprocas, a uno en que asumamos un hecho que es elemental. No hace falta gastar mucha energía en evidenciar que somos sociales y que sin la sociedad no podemos vivir. Y como decía a lo largo de mi intervención, si hay una verdad auténtica es sin ti no puedo vivir cuando se dirige a la sociedad en su conjunto y no siempre es tan verdad cuando se refiere a la pareja o las personas que tenemos más cerca, que a veces se descubre pues, que sí se puede vivir. Y a veces mejor, otras peor, hay que decirlo, las dos cosas. Pero reservamos el sentimiento de pertenencia para ámbitos que no son tan centrales y lo excluimos para ámbitos que son centrales. Eso es lo que a mi parecer está ocurriendo. Y que no está exento del modelo, porque un modelo de sociedad donde se enclaustra en las cuatro paredes del hogar la dependencia, la vulnerabilidad y la necesidad del otro, es el modelo por excelencia para negar que necesitamos a la sociedad. Decimos que necesitamos a la familia,
Y entonces creamos, diríamos que barbaridades en términos de justicia y de equidad, del tipo de que las personas que no tienen familia no tienen salida. Y de hecho es uno de los argumentos que se utilizan para invitar a los jóvenes a que se casen. ¿Dónde vas sola? ¿Dónde vas solo? Es como la advertencia de que si no te unes a otro y formas una unidad orgánica, como la sociedad desaparece como unidad orgánica, no tiene supervivencia posible. Esa es la preocupación de los viejos referida a los jóvenes que no se acaban de casar, que no fundan una familia, etcétera, etcétera. ¿Ahí? ¿Sí? Muchas gracias por su exposición. Me quería hacer le quería pedir una reflexión como feminista, ¿no? Porque las feministas, bueno, hablo en plural, pero bueno, desde que el movimiento toma envergadura, uno de los ejes que hemos discutido entre las feministas, más allá de nuestras diferencias políticas, es la cuestión del cuidado, ¿no? Desde distintas perspectivas. Históricamente, con lo que nos encontramos las feministas cuando nos enfrentamos al espacio de lo público, es una lectura por parte tanto de la sociedad como de las instituciones, una lectura homogénea respecto de lo que querríamos las mujeres, ¿sí? Y en general esto se traduce en seguro quieren más licencia por embarazo, ¿no? Una idea de darle mejores condiciones para asegurar esas tareas de cuidado. Históricamente, además, en América Latina, un modelo donde hurgábamos en torno de estas políticas que aquí a lo mejor no existían todavía o nunca existieron, era el marco de los estados sociales de derecho europeos, ¿no? El modelo alemán, el modelo francés, el modelo italiano, el modelo español, bueno, los suecos como una fantasía respecto de lo que pasaba en los países nórdicos. Y ahora me parece, no sé si comparte este análisis, que de los últimos años a esta parte, bueno, América Latina ha tenido muchas crisis económicas, y nuestro país en particular, pero Europa y Estados Unidos tuvieron la gran crisis hace muy poco. Y entonces me parece que se está empezando a instalar un debate que nosotros aquí ya teníamos y que nos complejiza el problema de las tareas de cuidado, que es cuando se empieza a pensar en la precarización del trabajo en los términos en que las mujeres teníamos históricamente precarizada nuestra vida por las tareas de cuidado. Esto es, ya no existiría ni siquiera ese plafón de fondo del Estado social en el que a lo mejor recurrir, y ahora pareciera que hay que dar de nuevo, aún en aquellos lugares donde creíamos que había por lo menos una base donde poder empezar a discutir políticas públicas de cuidado desde un lugar más bajo que a lo mejor el que podríamos tener en otros contextos. ¿Usted cómo ve esos análisis que analiza la precarización económica en general, sobre todo el mundo del trabajo y del mundo del trabajo masculino, asociándolo a cómo algunas feministas han trabajado la precarización de la vida de las mujeres, ¿no? Por las tareas de cuidado? Bueno, sabemos, creo que es una situación compartida en Argentina y España, no creo que sea diferente, que las mujeres se concentran en los sectores más precarios de la sociedad, con los contratos más precarios, etcétera, etcétera. El problema es que las condiciones de precariedad, esto lo cita un autor italiano, un tal Mingione, que viene a señalar que las situaciones de precariedad laboral exigen tal dedicación de esfuerzos para obtener ingresos suficientes que no permiten tener un espacio para toda la producción de bienes y servicios de autoproducción que podrían cubrir el bienestar y que en el fondo coinciden con el cuidado de las personas. Es decir, que el cuidado de las personas está más en precario en aquellos casos donde las personas forman parte de sectores precarios que en aquellos en que no lo están. Lo que implica es un doble daño. El hecho de formar parte de un sector económico en precario y el hecho de no tener disponibilidad para abordar el cuidado de las personas,
que se puede traducir en niños pues que andan sueltos porque no hay nadie que se ocupe de ellos, o en el hecho de que no puedes sustituir la falta de ingresos por trabajo doméstico que pudiera pues sustituirlos de algún modo, etcétera, etcétera. De todas maneras, a mí hay una cuestión del planteamiento feminista que me preocupa, y es, a mi entender, falta análisis crítico de por qué y cómo la división sexual del trabajo daña a las mujeres y daña al cuidado, a las dos cosas. Es decir, cuando la relación de cuidado se da en base a relaciones de género, crea las condiciones que favorecen la hostilidad, la falta de generosidad, el rencor por parte de quien recibe cuidados, etcétera, etcétera. Y, en cambio, creo que hemos caído en la trampa de cuestionar, porque aparentemente era injusto que las mujeres tuvieran que cuidar por ellas mismas y solas de la población, que no tanto que el modelo de cuidado no fuera adecuado. Creo que tenemos déficits en analizar por qué el modelo de cuidado no es adecuado. Citaré un ejemplo muy brevemente para no extenderme. Si damos por bueno, porque cuando hablamos de mujer y de hombre habría que usar siempre comillas. Estamos hablando de un tipo ideal, de un tipo teórico. Las personas tomadas individualmente, cada cual es como es. Hay mujeres más femeninas, mujeres más masculinos, hombres lo mismo. Hay periodos de la vida que eres más masculina, otros eres más femenina. Por lo tanto, no estoy suponiendo que haya nadie específicamente que se ajuste al modelo al que me voy a referir, sino que es suficientemente predominante para hacer posible el patriarcado. Predominante en términos de que hay suficiente gente, suficientemente frecuente, como para sostener el patriarcado. Entonces, la subjetividad femenina en esas condiciones se caracteriza por tener una orientación de carácter narcisista, es decir, fundamentalmente el deseo de la mujer, con todas las comillas que queramos añadir, es ser deseada. Y el deseo del hombre es poseer aquello que se desea. Esto significa que la mujer quiere ser querida. Y de hecho habremos observado que con frecuencia se invocan políticas de reconocimiento. Paradójicamente, las políticas de reconocimiento o de visibilización de las mujeres serían un síntoma, si he conseguido explicarme, del narcisismo, de la necesidad de ser querida. Si damos por bueno que el modelo mujer se manifiesta en el deseo de ser querida, me pregunto yo qué impacto tiene sobre el cuidado cuando el cuidado lo imparte alguien que tiene como objetivo ser querida. ¿Estar orientado a la autonomía de la persona que recibe el cuidado? Sospecho que no. Estar orientado a la confirmación del poder y capacidades de la mujer. Entonces, al margen, es que la consideración crítica sobre la división sexual del trabajo excede los derechos de las mujeres y excede la lucha feminista. Yo entiendo que es una lucha de carácter universal, obviamente nacida en el feminismo, pero tiene alcance de carácter universal. Tenemos elementos que nos permiten indicar el daño que causa esa constitución psíquica de la mujer que ansía ser querida en el ejercicio del cuidado. Es que es clarísimo que quien recibe cuidados es instrumental al deseo de ser querida. Y son las peores condiciones de cuidado que podamos pensar. El otro problema, la solución de la unidad orgánica hombre-mujer que para afrontar el cuidado fuera de la esfera pública y trasladarlo a la esfera doméstica. ¿Qué consecuencias tiene? Lo vemos particularmente, ese modelo es más o menos compatible con sus dificultades con sociedades no democráticas en que no existe ley de divorcio. Una unidad orgánica no se puede divorciar por razones obvias. ¿Desde cuándo la cabeza se separa del tronco? ¿Dónde se ha visto? Es decir, una unidad orgánica quiere decir que entre los dos forman una unidad.
y que por lo tanto las condiciones de separación de las partes solo son aceptadas en la medida en que el conjunto moriría si no se produce la amputación. Es como una pierna, no estás dispuesta a perder una pierna a menos que el conservarla comporte morirte. Entonces dices, bueno, pues entonces que me la corten. Y a veces con dificultades, dice, bueno, pues voy a probar si consigo sobrevivir. ¿Esto qué significa? Que si vienes de una unidad orgánica, ¿entienden estos términos? De que el otro es una parte de tu ser y tú eres una parte del ser del otro. Más bien nos confundamos. El uno y el otro sienten que el otro es una parte de su ser. No que entre los dos hacen un ser. Cada uno de los dos piensa que en el fondo el otro forma parte de su ser. Entonces, si se produce divorcio, ¿en qué condiciones puedo yo digerir el hecho de que me divorcio? Degradando al otro moralmente. Si no hallo defectos espantosos o agravios horribles, no podría separarme del otro. Porque yo he entrado en el matrimonio formando una unidad orgánica. ¿Y esto en qué se traduce? En el aspecto de cuidado más central. A mi modo de ver, el interés primero y principal es el de las criaturas, más allá de los adultos y de los viejos. Por encima de todo están las criaturas. ¿Qué ocurre con las criaturas en familias de carácter orgánico donde existe ley de divorcio? Y si no existiera en el fondo también. Pues que ocurre que se degrada sistemáticamente al otro miembro de la pareja. Y se les pone ante la tesitura de tener que elegir entre el uno o el otro. En que si se quedan con la madre, pero quieren ver al padre, traicionan a la madre y viceversa. Es decir, se producen unos daños respecto del cuidado atroces porque no se tiene capacidad para digerir un divorcio en términos de libre acuerdo allí donde formas parte de una unidad orgánica. Otra cuestión es cuando se constituye una familia que podríamos denominar de carácter asociativo. La orgánica sería formamos un nuevo ser, la de carácter asociativo significaría dos individualidades se unen en ciertos aspectos de su vida que van a tener en común y no están unidos en otros aspectos de su vida. Pueden tener amigos independientes, trabajo, etcétera, etcétera, y hay aspectos fundamentalmente, los hijos, las hijas, su cuidado, que sería el aspecto común por excelencia. Luego podemos unir algún otro interés común, pero diríamos que el cuidado de los hijos es por excelencia. La diferencia cuando la unidad no es orgánica, sino que es asociativa, es una asociación de intereses, es que es posible separarse como pareja sin separarse como padre y madre. Puede ser padre y madre dejando de ser pareja. Y esto implica, obviamente, dentro de que para las criaturas es un golpe horroroso la separación de los padres, diríamos un daño más liviano que en aquellos casos en que la familia es de carácter orgánico. Sin embargo, ¿cómo van las políticas? Pues citaré a título de ejemplo el caso de la política fiscal española, que no creo que aquí sea muy diferente, porque nos parecemos mucho. Con datos del 2006 no he encontrado datos más recientes, pero sí que se consignaba una tendencia al alza. Se consigna que el coste para el erario público de la declaración conjunta de la renta es de 2.600.000 euros. Es mucho dinero. Es decir, que el hecho de que sea declaración conjunta de la renta implica un coste al erario que sospecho que se tendrá que cubrir de otro modo y que en el fondo sería una transferencia de recursos de gente que no se adecúa al modelo de familia orgánica hacia gente que se adecúa al modelo de familia orgánica.
Entonces, eso es una contradicción si entendemos que la democracia implica derecho a la individuación. Rompe contra el derecho básico a la individuación la declaración conjunta de renta. En cambio, el modelo fiscal es ese. O sea, no es que nos encontramos con huellas del pasado que tardan en desaparecer, sino que son elementos constitutivos del actual orden social, los que dificultan todo lo que venimos hablando. La concepción del sentimiento de necesidad referido al conjunto de la sociedad y circunscrito a las relaciones familiares, por ejemplo. Cuando yo digo, hay muchas políticas y no son simplemente, diríamos, de carácter ideológico, sino con prácticas fiscales